Muy buenas noches, televidentes del Caribe colombiano. Estamos en Consultorio Jurídico, como todos los lunes. Víctor Julio, muy buenas noches y tenemos hoy un programa importante, pero muy importante para el país. Así es, Humberto. Buenas noches y buenas noches, televidentes. La reforma tributaria. Nos acompañan dos expertos en el área, el doctor Rodrigo Uribe Largacha y el doctor David Bedoya. Bienvenidos. Víctor Julio, Humberto, muchas gracias por invitarnos nuevamente. Es muy grato estar en este escenario y expresarnos frente a toda la teleaudiencia. Es un gusto para nosotros poder estar aquí. Agradecemos mucho el espacio y estamos totalmente disponibles para poder analizar lo que ha presentado el gobierno como un proyecto de reforma tributaria. Doctor Uribe, ¿cómo deberemos prepararnos los ciudadanos de pie, los bolsillos de los ciudadanos de pie para recibir esta reforma tributaria? Bueno, primero yo quiero decir que la reforma es necesaria. Es algo que es inevitable, cualquiera que hubiera sido el presidente, desde una perspectiva muy técnica, no hay otra opción. Y no hay otra opción porque venimos de la peor crisis económica que ha tenido el país en toda su historia. Esta crisis ha sido más fuerte que la misma crisis del año 29, que uno pensaba que era la peor y que eso era algo no repetible. De tal forma que evidentemente tenemos una situación de déficit fiscal que viene por todo el efecto que trajo la pandemia en las finanzas públicas. Y además, algo que es muy positivo es que el nuevo gobierno trae unos programas muy importantes sociales y para todo eso necesita dinero. Por lo tanto, es un hecho que se necesita la reforma. Otra cosa es que como todo proyecto de ley, es una realidad que lo que se radica el primer día no es lo que se aprueba, porque obviamente habrá que seguir el proceso parlamentario y veremos qué es lo que de verdad se aprueba al final, pero el enfoque que ha tenido el gobierno es, digamos, en principio, yo digo en principio porque ahora podemos explicar que de pronto no es tan negro o blanco, las cosas no son tan así, pero en principio no tocar las personas jurídicas y gravar a personas naturales que tienen más de 10 billones de pesos por un lado, pero por otro lado también hay unos impuestos que en realidad no están hechos para recaudar más dinero, sino para desincentivar el consumo de productos ultraprocesados o el de bebidas azucaradas o desincentivar el uso de plásticos de un solo uso. De tal forma que eso sí lo podremos ver mucho, es decir, ese sí podrá tener un impacto más fuerte en las personas, digamos, de ingresos inferiores a 10 millones de pesos. Y por otro lado, leyendo la reforma, yo creo que también hay yo percibo que puede haber un aumento del impuesto a la gasolina. Una de las propuestas tiene que ver con las bebidas azucaradas, que aparentemente es un asunto de salud, pero es una medida tributaria. Sí, yo básicamente quisiera señalar lo siguiente. A mí me parece que la reforma, como bien nos lo señala Humberto, tiene una perspectiva técnica, ¿no? Y como lo adelantó Uribe. Sin embargo, yo creo que la reforma también tiene unos aspectos que van en contra de la misma técnica tributaria. Entonces, básicamente, para entrar en materia rápido es, a las personas naturales, básicamente la reforma implica una mayor base gravable. ¿Por qué? Porque se reduce la posibilidad de tener aminoraciones a la base gravable. Tiene un impacto adicionalmente muy fuerte porque suma a la base gravable los ingresos percibidos por ganancias ocasionales y los ingresos por dividendos. Y adicionalmente incluye un debate que, como ya también lo introdujo Rodrigo, esta reforma en principio es una reforma que tiene un propósito netamente de recaudo en las cifras que ustedes ya los mencionaron. Sin embargo, incluyen un impuesto como el impuesto a las bebidas azucaradas o a los otros tipos de alimentos que evidentemente no tienen casi ningún impacto en el recaudo de impuestos. Es decir, en la torta de los impuestos, estos nuevos impuestos realmente no pegan. Entonces, como ya lo adelantaron, básicamente es una discusión que va más allá del tema estrictamente tributario, que puede ser medida desde el tema de salud pública, pero que desde nosotros, desde la perspectiva netamente técnica, netamente tributaria, es un impuesto que ni suma ni resta, básicamente no tiene incidencia en el recaudo y por lo tanto no debería ser fundamental en esta reforma, que lo que busca son recursos. Doctor Uribe, hay un tema muy polémico que es
un gravamen a las pensiones. Hay un video rodando en las redes sociales de Roy Barreras, hoy presidente del Congreso, en donde dice que no se deben gravar las pensiones porque es producto del esfuerzo del trabajador durante toda su vida. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, primero, para introducir hoy en día, las pensiones están exentas hasta 38 millones de pesos. Pensiones superiores a 38 millones de pesos están grabadas hoy. Este tema de las pensiones ya ha sido propuesto en reformas anteriores y pues obviamente no ha pasado, pues porque sigue exento hasta 38 millones de pesos. Eso significa que hoy una persona que gane una pensión de 10 o 20 millones hoy no tributa. Con el proyecto que se quiere proponer, tal como está hoy, una persona que tenga una pensión de 10 millones de pesos, que hoy no pagaría nada, pasaría a pagar más o menos 1.150.000.000 de pesos. Y una persona que tenga una pensión de 20 millones de pesos, pasaría a pagar un impuesto anual de unos 26 millones de pesos. Es decir, en la medida en que el ingreso, ya sea el impuesto de persona natural o la pensión aumente, es en donde en realidad se nota el impuesto como tal. Ese, digamos, es el panorama como tal. Lo que uno mira a nivel mundial es que siempre hay una discusión y en los otros países siempre se escoge o es exenta el aporte de pensión o es exenta la pensión como tal, pero a nivel mundial no son las dos. Y digamos los estudios que se han hecho en Colombia, David tuvo participación en uno, él podrá contarnos alguna particularidad, siempre han establecido o nos han explicado que es o un beneficio o el otro, y aquí en Colombia tenemos los dos. Esa es la justificación que trae el gobierno, de tal forma, la propuesta, de tal forma que está ese artículo 48 de la Constitución que habla que los recursos destinados a las pensiones deben mantener su poder adquisitivo y de alguna forma hay personas que argumentan que sobre ese artículo de la Constitución no podría gravarse las pensiones. Sin embargo, yo creo que sí se puede y el tema está en cuál va a ser la presión a nivel del Congreso, como ha sucedido en los años anteriores, y digamos que la gran defensa del contribuyente aquí va a estar en la posición que los congresistas asuman frente a la medida. ¿Y cuál es su opinión, doctor Bedoya? No, a mí me parece básicamente que la conclusión en el estudio de expertos el año pasado básicamente concluye lo siguiente: en el mundo las pensiones están grabadas en promedio, perdón, en los países OCDE están grabadas en promedio en tasas superiores al 10%. En Colombia, por la explicación que nos da Rodrigo, las pensiones no están grabadas ni siquiera al 1% en promedio. En consecuencia, desde el punto de vista técnico, es adecuado grabar las pensiones. La gran pregunta, como lo resolvía o lo adelantaba Rodrigo, es: ¿vamos a utilizar la misma forma en que se están grabando los ingresos laborales de las personas naturales? Es decir, ¿vamos a utilizar la misma tabla de las personas naturales o vamos a tener algún tipo de consideración para formular una nueva tabla para los pensionados, teniendo en cuenta que los pensionados justamente están en un periodo improductivo de su vida y tendrían derecho a algún tipo de aminoraciones diferentes al de las personas en periodos productivos? Colombia es un país de evasores, como se sabe. Las propuestas del gobierno están enmarcadas pues, en las propuestas de cambio que plantea y de justicia social. Digamos que esa pregunta, Humberto, es bien complicada de responder, en mi opinión, pero yo la enfocaría de la siguiente manera. Desde hace aproximadamente 10 años, la administración de impuestos, en virtud de las diferentes reformas que hemos tenido, o tal vez hace 20 años, en virtud de las diferentes reformas, viene dotándose de diferentes capacidades para luchar contra la evasión. Hoy en día, la evasión es un delito. El ocultamiento de activos es un delito. Los pasivos inexistentes es un delito. No pagar la retención en la fuente es un delito, etcétera. Es decir, hoy en día tenemos muchas herramientas de carácter jurídico que la administración cuenta para hacerle frente a la evasión. Adicionalmente, las reglas tributarias también dota a la administración de la capacidad jurídica para cuestionar las diferentes operaciones y los diferentes esquemas que se utilizan para incluso simplemente eludir, ¿no? Entonces, yo diría, hoy en día en Colombia
tenemos una normatividad suficientemente importante relacionada con el abuso del derecho. Y para finalizar, en Colombia la administración de impuestos realmente es una entidad que se ha modernizado. Como todos lo hemos vivido, la administración de impuestos hoy tiene una capacidad, digámoslo, gigantesca para poder conseguir información, para poder cotejar información y para pedir información de las diferentes personas, tanto en Colombia como en el exterior. Y para finalizar, digo esto que a mí me llama la atención, que no incluye la reforma. De acuerdo con los expertos de la OCDE, señalan que la mejor manera o una de las maneras para poder ejercer un control más grande a la población, tiene que haber mayor número de declarantes. En ese orden de ideas, en Colombia, los declarantes no alcanzamos a los 3 millones de personas, mientras que en países OCDE de similar tamaño a Colombia, un ejemplo, España, el número de declarantes llega a 20 millones de personas. Eso hace que haya un mayor control con la capacidad tecnológica que tiene la administración, puede tener un mayor control de todas esas actividades evasivas. Entonces, a mí me llama la atención que aunque tenemos las herramientas tanto jurídicas desde el punto de vista tributario como desde el punto de vista penal, pareciera que el universo al que puede llegar la administración no es el suficiente y necesariamente debería ser mayor. Yo quisiera complementarlo con que además de la evasión, otro problema que es paralelo o igual de grande es la informalidad. De hecho, la informalidad es prima hermana de la evasión y hay que buscar formas de que las personas se formalicen y una de ellas es que el gobierno baje los umbrales y más personas declaren, no queriendo decir que esas nuevas personas que declaren tengan que pagar impuestos, porque hoy en día las personas que están en todo el borde del umbral que declaran no pagan nada. Digamos que la propuesta de la OCDE y la que la que se ha contemplado es hacer algo parecido, pero ¿qué hace eso? Que las personas tienen que entrar a aparecer en los sistemas de información. Ese es el primer punto. Y el segundo, nosotros en nuestra actividad profesional, y lo hago aquí también a los televidentes, uno invita a las personas a cumplir, hay que cumplir con la ley, hay que cumplir con la norma tributaria. Y el régimen tributario tiene un mecanismo para las pequeñas empresas que es el régimen simple, que tiene unas tarifas inferiores y son de verdad buenas y la reforma no solo está manteniendo el régimen simple, sino que está bajando las tarifas. Por ejemplo, ya está incluyendo, por ejemplo, un grupo diferente que es los servicios de salud, de tal forma que uno podría pensar que hay sectores muy informales hasta en la salud, que con este mecanismo del régimen simple de verdad es un atractivo para que las personas entren a conformar parte de esa formalidad que es tan grave como la evasión, creo yo. Cada vez crecemos más como ciudad. El sueño de una Barranquilla moderna que progresa y le da calidad de vida a su gente es posible con el pago de tus impuestos. Gracias por creer en los sueños de ciudad. Así sí paga. Alcaldía de Barranquilla. Vamos a comerciales y regresamos a Consultorio Jurídico. En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente, que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Transelca, transporta la energía del Caribe colombiano. Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. Transelca, transporta la energía del Caribe colombiano. Asobifi, la fundación de exalumnos del Colegio Bifi La Salle de Barranquilla, realiza actividades altruistas y de servicio social y cuenta con una red de negocios y emprendimientos. Únete. En 300 metros, cruza a la derecha. Tu mejor ruta es estar al día. Paga el derecho de tránsito sin intereses moratorios. Aprovecha, no dejes pasar esta oportunidad. Hazlo en nuestras sedes o a través de las plataformas digitales. Gobernación del Atlántico, Tránsito del Atlántico.
Regresamos a consultorio jurídico. Doctor Bedoya, ¿por qué siempre en la reforma se grave a la clase media y no a toda la población? ¿Cuál sería lo justo y equitativo cuando se hace una reforma tributaria? Yo quisiera empezar por hacer un comentario y es el siguiente. En Colombia, la carga tributaria no la asume la clase media. La clase media cumple dentro del régimen tributario con unas cargas tributarias. En Colombia, la carga tributaria principal en el impuesto sobre la renta la asumen las personas jurídicas. Es decir, las sociedades en Colombia son quienes tienen la mayor carga tributaria del país. El recaudo del impuesto sobre la renta casi que recae enteramente en las personas jurídicas, quienes hoy en día tienen un impuesto del 35%, ¿cierto? Adicionalmente, encontramos que en Colombia, hoy en día, los trabajadores, la clase media, aquellas personas que tienen ingresos que son susceptibles de generar carga tributaria, tienen unos beneficios, digamos, importantes o interesantes, que son el 25%, primero que todo, el aporte a pensiones, como ya lo explicó Rodrigo, y el aporte a salud son ingresos no gravados. Y posteriormente existen dos aminoraciones importantes que son el 25% de renta exenta y adicionalmente unas deducciones que combinados no pueden superar el 40% con unos límites, ¿no? Ahora, yo creo que adicionalmente los trabajadores en Colombia y los profesionales que, como lo señaló Rodrigo, están formalizados, tienen cargas tributarias importantes que superan el 20, el 25 o el 30%. Recordemos que los ingresos altos pueden llegar a tener una carga tributaria del 39%. Ahora, con la reforma tributaria, sí hay una afectación, digamos, a las personas que tienen salarios superiores a 10 millones de pesos. ¿Por qué? Porque en el momento en que a la persona le limitan la posibilidad de disminuir la base gravable, inmediatamente pagan más impuestos. Entonces, desde mi perspectiva, creo que la reforma tributaria va a castigar de una manera importante aquellos salarios, digamos, medios, que son los salarios superiores a 10 millones de pesos, porque su carga tributaria se aumenta considerablemente. Las personas de salarios altos ya vienen con cargas tributarias importantes donde sus deducciones ya están limitadas. Sufren una mayor carga, pero la mayor carga la van a sufrir las personas de salarios medios. Y para finalizar, yo creo que es importante nuevamente resaltar las pensiones cuando se pagan, cuando la persona aporta al Estado, son ingresos no gravados, ahí no hay impuestos. Y hoy en día, cuando se pagan, no hay impuestos. Entonces, por eso es que señalamos, es técnicamente adecuado señalar que pueden estar gravados. Pero como lo adelantó Víctor Julio, acá la pregunta es ¿cómo las vamos a gravar? ¿Por qué? Porque de todas maneras estamos hablando de pensionados, personas que están en su etapa improductiva, que adicionalmente tienen que seguir haciendo aportes de salud, que adicionalmente tienen que seguir pagando sus arriendos, etcétera. Entonces, nosotros en las discusiones que hemos tenido con Rodrigo al interior, hemos pensado que debe haber una tabla para las pensiones, para que puedan gravarse de una manera que reconozca esa realidad de las personas en ese periodo. Doctor Uribe, las estadísticas señalan que solo el 2% de los colombianos ganan más de 10 millones de pesos al mes. Y se ha hecho mucha bulla sobre este punto. Sí, y efectivamente la solución real, pero obviamente eso fue una promesa de campaña que tiene este gobierno y están atados, es que se amplíe, es decir, tratar de que más personas entren al torrente de declarar impuestos. Como se planteó en el informe de la OCDE, entre más personas así paguen valores de 50,000 pesos, 80,000 pesos cada uno, o hasta menos, pero entran a la formalidad y, por ejemplo, al entrar en la formalidad, por ejemplo, puede haber menos evasión de otros impuestos, por ejemplo, de IVA. Digamos que la evasión lleva a otros impuestos involucrados. Entonces, una persona que la obligan a declarar teniendo un salario inferior a los umbrales de hoy, que no mantenga, que no tenga que pagar impuesto de renta, pero entraría el IVA ya a formar parte de la operación, es decir, entrarían otros impuestos, también impuestos a la nómina, contribuciones, aportes a pensión, salud, de tal forma que la evasión es completa. Yo pienso que también
las tarifas como están, en realidad a las personas, en la medida, por ejemplo, como dije ahorita, una persona de 20 millones hoy en día con un salario pasa a pagar de 8 millones de pesos más, 9 millones de pesos más. La solución para mí en los empleados no la hay porque no pueden entrar al régimen simple, pero a los independientes, una persona hoy en día que tenga 11 millones de ingresos estaría más o menos en 16 millones de pesos de impuestos. Si se incorpora al régimen simple, bajaría más o menos a 7 millones, es decir, un ahorro de casi 10 millones de pesos anuales. De tal forma que de pronto es cierto, pero las personas que pueden entrar en el régimen simple sería una solución. El tema es que las personas empleadas no pueden ingresar a ese mecanismo. Yo pensaría que lo lógico es que se amplíe el umbral de personas que declaren, pero no sé qué tan fácil sea porque fue una promesa del gobierno y obviamente probablemente van a querer cumplirla. Vamos a una pausa para comerciales y regresamos a Consultorio Jurídico. Regresamos a Consultorio Jurídico. Doctor Bedoya, ¿qué contempla la reforma tributaria sobre la ganancia ocasional? ¿Qué pasa si una persona compró su casa hace 20 años en 100 millones de pesos y hoy la vende en 700 millones de pesos? ¿Cuál sería el impacto tributario para esa persona? Sí, esa es una muy buena pregunta porque realmente ahí hay un cambio muy importante. Hoy en día, una persona que adquiere un activo fijo y lo vende cuando lo ha poseído más de 10 años, la utilidad que genere, es decir, la diferencia entre el valor por el que lo compró y el valor por el que lo vendió, se denomina ganancia ocasional y estaría gravada a un 10%. En virtud de la reforma, se elimina esa tarifa del 10% y ese ingreso entra a sumar dentro de los ingresos ordinarios de la persona. Por lo tanto, lo que estábamos señalando de la base gravable se dispara y en consecuencia se dispara la tarifa. Por lo tanto, una venta de un activo fijo cuya utilidad antes estaba gravada al 10%, hoy puede terminar gravada hasta un 39%, con la gravedad que implica que además termina empujando a gravar el resto de los ingresos que la persona haya conseguido durante el año. Técnicamente, a mí me parece que eso es inadecuado, porque Colombia, desde hace algunos años, justamente lo que involucró en su legislación es el tratamiento a las personas naturales por cédula, porque reconoce que las personas naturales tienen una dificultad para poder tomar costos y gastos, y que adicionalmente tienen una actividad ordinaria y pueden tener ingresos por actividades extraordinarias. Entonces, sumar a la base gravable todos los ingresos por ganancias ocasionales y todos los ingresos por dividendos sube exageradamente la base gravable y por lo tanto la tarifa del impuesto sobre la renta de las personas. Doctor Uribe, el hecho de que todos los colombianos, chicos y grandes, paguen impuestos, ¿produciría más conciencia ciudadana sobre los bienes públicos y sobre los tributos? Pues es un tema cultural que ojalá en realidad cambiemos, porque la idea de los países, por ejemplo, de Europa, que son más desarrollados que nosotros, es porque también hay una conciencia de que los impuestos hay que pagarlos. Evidentemente aquí siempre, y yo soy en la cátedra, siempre hay la discusión con los alumnos del tema de la corrupción y del mal uso de los dineros, y evidentemente es un círculo vicioso, pero entonces a los alumnos hay que enseñarles honestidad y que ojalá pues obviamente se resuelvan los temas, pero la solución no es dejar de cobrar impuestos. Definitivamente cuando uno mira las estadísticas del país, obviamente podrían ser mejor, yo no estoy diciendo que estemos bien, pero sí ha habido una mejoría, es decir, sí ha habido avances, sí ha habido reducciones. Obviamente la pandemia nos echó para atrás, pero a pesar de los grandes defectos que tiene nuestra democracia, sí ha habido mejoras, y entre más dinero tenga el gobierno, por eso voy al primer punto que yo planteé, definitivamente la reforma es necesaria, todos tenemos que ponernos la mano al bolsillo. De hecho los empresarios lo hicieron en la última, prácticamente financiaron toda esa reforma, hay que hacerlo y ojalá al gobierno le vaya bien, porque verdaderamente con todo el programa que él tiene,
de inversiones sociales y de mayor inclusión social, a todos nos va a convenir, pero para que él lo pueda hacer, definitivamente se requieren que haya más dinero en el presupuesto, y Colombia tiene muchas limitaciones constitucionales. La Constitución del 91 generó muchos gastos, la Corte Constitucional, la Fiscalía, son gastos que no se pueden reducir. Entonces se necesita más dinero, primero para acabar con el déficit y segundo para poder invertir y acabar con la pobreza y aumentar la inclusión. Hasta aquí hoy, Consultorio Jurídico. Agradecemos a nuestros invitados por sus oportunas intervenciones y sus opiniones. Y a ustedes, televidentes, los esperamos en un próximo programa de Consultorio Jurídico.